Y el tema se llama La fe de la mujer cananea. Dice la palabra de Dios: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Pero de repente a tu ciudad llega el único médico que tiene el conocimiento para devolverle la salud a tu hija. Sabes que nadie más que él pueda ayudarte. Y solo tienes un momento. Y su madre la cananea, no conocía a Jesús. Solamente había escuchado desde lejos quién era Jesús, pero no lo conocía. Pero con ese poco de conocimiento de Jesús, hubo un rayo de luz en su corazón, un rayo de esperanza. Esta mujer cananea no era parte del pueblo de Dios, pero a ella no le importó ser vista de menos, no le importó ser criticada y menospreciada. Y es que una madre es alguien que siente el dolor de sus hijos como su propio dolor, Ninguna persona en el mundo puede sentir como propio el dolor de otra persona como el corazón de una madre. Su fe en Jesús era tan grande que ella se volvió y le dio la espalda a sus dioses falsos, a sus ídolos mudos, a su religión, y puso su fe en Jesucristo. Esta mujer, al volverse a Jesús, se alejó del camino de Satanás y del pecado y se volvió hacia el camino de Dios. Esa es la esencia del arrepentimiento, mis hermanos. Pero tengamos en mente que Jesús no estaba rechazando la petición de la mujer cananea, ni mucho menos excluyendo a los gentiles de su plan de salvación. Lo que Jesús quiso transmitir con sus palabras fue que su ministerio tenía una prioridad en ese momento y que su objetivo principal era predicar el evangelio a los judíos, quienes eran los destinarios originales del pacto de Dios, en el sentido que el evangelio había de comenzar predicándose primero desde Jerusalén y desde allí se extendería al resto del mundo. Este fue el plan de Dios para la evangelización del mundo y nunca rechazó a nadie, de ninguna raza o cultura que acudía a Él en fe. Fuera judío o gentil, quien se acercaba a Jesús con fe y con humildad, siempre era recibido. Amén. Vemos que su prioridad fue primero a los judíos. Cuando Jesús encontró a la mujer cananea, Jesús solo estaba en la primera fase de su misión. La hora de los gentiles todavía no había llegado. Sin embargo, la gran fe de esta mujer aparentemente indujo al Señor a adelantar su agenda, porque no discute la preferencia de Jesús por los judíos. No exige arrogantemente que se le sirva primero a ella, sino que se conforma con las obras, ¿Qué le dijo el Señor ahí en el versículo 26? Dice, respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los judíos. Los fariseos solían llamar perros a los gentiles por no ser parte del pueblo de Dios, mientras que los fariseos se creían mejores por según ser los hijos de Dios. Pero algo que debemos notar, hermanos, es que aquí el Señor no utilizó el término perro. Jesús no se refiere a ella como el perro callejero y peligroso, sino se refiere a ella como la mascota que vive en la casa compartiendo con los hijos de la familia. Con esa palabra se refiere Jesús a la cananea. La mujer cananea
Pudo simplemente haber recibido la ofensa y retirarse humillada para su casa y con el problemón que tenía, ¿verdad? Sin embargo, ella perseveró. Ponga su mirada ahí en el versículo 27. Dice Mateo 15, 27, dice, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Pero ella solo se conformaba con ser un perrillo, que también puede tener una parte de esas bendiciones. La mujer sabía que era pecadora e indigna de todo lo que Jesús tenía para ofrecer. Estuvo dispuesta a reconocer que era menos merecedora que los judíos. Ella no necesitaba mucho, no pedía grandes cosas, solo la compasión del Señor, el brazo de gracia para el oportuno socorro. Ella sabía que Jesús era el consolador de los afligidos. Ella no dudaba de eso. Y más aferraba su fe en el Salvador. ¿Qué dice el versículo 28? Dice, entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Grande es tu fe. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la fe. Habla de fe débil, fe fuerte, fe audaz, fe rica, una fe inquebrantable, una fe firme. Habla de una fe muerta, fe que obra, fe obediente y muchas otras clases. Pero en esta ocasión Jesús habla de una fe grande. Fíjese que la fe de esta mujer no era grande porque fuera más fuerte o más sincera, o más madura que la de muchos judíos que creían en Cristo. ¿Recuerdan en Mateo capítulo 14, versículo 31, cuando la fe de Pedro falló caminando sobre el mar y comenzó a hundirse? Jesús se refirió a esa fe de Pedro como poca fe. ¿Por qué le dijo que tenía poca fe? Pedro era judío, tenía la palabra de Dios, la Torá. Además, él había vivido durante casi 2 años en comunión íntima con el Hijo de Dios. Había visto todo milagro que Jesús realizó. Y en cambio la mujer cananea solamente había oído de lejos de Jesús. Ella no tenía la Biblia escrita en su propio idioma, ni mucho menos tenía el Espíritu Santo morando en ella. Sin embargo, ella creyó en Jesús. ¿Y qué hizo el Señor? Elogió su fe como una fe grande. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué nuestra fe es débil? ¿Por qué nuestra fe es poca? ¿Por qué nuestra fe es de doble ánimo? ¿Por qué nuestra fe es inconstante? Debemos tener la fe y la persistencia de la mujer cananea, que hasta el Señor se admiró de ella. Grande es tu fe. ¿Y por qué no se admiró de Pedro? Porque la mujer cananea tenía muy poca luz. Tenemos que ser perseverantes. Perseverantes en la lectura de la palabra de Dios. Perseverantes en congregarnos. Todos podemos alcanzar cada promesa de Dios si persistimos en estas cosas. Recuerde que la persistencia es un ingrediente importante para haber realizado nuestros sueños.
Porque hoy la gente se cansa y otros hasta se enojan por no ver cumplidas sus expectativas. Muchas veces los creyentes desistimos en la oración. Nos damos por vencidos tan pronto cuando el silencio de Dios se percibe y tomamos su silencio como una respuesta negativa que debemos aceptar. ¿Eres persistente en tu búsqueda de Dios, incluso cuando tienes un montón de barreras en tu contra? La historia de la mujer cananea es un modelo para todos nosotros, mis hermanos, demostrándonos la importancia de una fe persistente. La mujer cananea no se rindió, incluso cuando Jesús parecía rechazarla, el Criador. Hermanos, nosotros debemos ser como ella. Es una fe que responde con humildad, sabiendo que no merecemos nada, pero que Dios en su gracia nos da todo. Ella no permitió que su trasfondo gentil, su posición social o las dificultades la detuvieran de buscar a Jesús con todo su corazón. Ella sabía que solo en Jesús estaba la respuesta de su necesidad. Una fe que confía plenamente en la bondad y la misericordia de nuestro Señor. Que el ejemplo de la mujer cananea nos inspire a cada uno de nosotros a seguir buscando a Jesús con todo nuestro corazón, sabiendo que Él escucha nuestras oraciones. La fe inquebrantable de la mujer cananea resalta una perseverancia y una confianza plena en Dios. Jesús se conmueve con la determinación y la humildad de esta mujer y sana a su hija. Dice en el versículo 28, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. En primera, no era del pueblo de Dios, era cananea. Y además idólatra y pecadora, pero no le importó. Su necesidad fue por encima de todo eso. Con humildad se acercó a aquel que puede perdonar los pecados del impío. Ella no perdió su oportunidad.